Yo creo que antes de que pasara el evento de Héctor, tu hermano, pues, probablemente tú nunca pensaste verte involucrada en Mm. ningún movimiento de este tipo, ¿no? ¿Cómo fue que tomaste esta decisión? Y bueno, pues es algo muy doloroso, es algo muy lamentable tener a un familiar desaparecido. Desafortunadamente, bueno, pues estoy involucrada y me metí en este tema justamente pues por el dolor, la angustia, ver que no caminaba, la carpeta, bueno, en aquel entonces era averiguación previa, ver la desesperación de no encontrarlo, de no saber qué hacer. Héctor nos alcanza a hacer una llamada vía telefónica donde nos dice que lo paran, como en uno de los retenes que te ponen en las entradas de las ciudades, y lo detienen y le dicen que creo que traía mal como un faro del coche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, un gusto saludarlos aquí en Querétaro Somos Todos, donde pues platicamos precisamente con la esencia de lo que es la sociedad de este estado. ¿Y en qué términos? En términos de que son distintas expresiones, distintas actividades, distintos personajes, realidades también, por supuesto. Y en el caso de hoy, bueno, abordaremos una que no es necesariamente, lo debo de decir como tal, sin duda no es una de las actividades más gratas, pero es también parte pues de lo que se consideran colectivos, luchas, causas que también existen y que a final de cuentas, bueno, pues creo que es lo rico de esta posibilidad de estar a través de Querétaro Somos Todos con ustedes, ¿no? Que podamos conocer también diferentes visiones sobre pues actividades, ¿no? De gente queretana que tiene una circunstancia que, insisto, creo que no es la actividad que alguien quisiera decir, bueno, yo quiero estar involucrado con un agravio directo, con una pena directa, que es el tema de los desaparecidos, ¿no? Pero bueno, insisto siempre esto sin politizarlo, pero sí también imposible de obviarlo, pues hoy invité a una persona que además yo tengo un gran cariño por ti, Brenda, por tu familia, Muchas por tu gracias. papá, en paz descanse, que además tuvo el gusto, mi padre, de ser su amigo, Sí. de tener un vínculo pues personal, que nos dejó un legado además a mi familia y a mi papá con el burro que está ahí En el pintado estacionamiento. en el estacionamiento del mercado, ¿no? Entonces la verdad es que siempre con el cariño de tu familia, tus hermanos, hermanas, entonces pues Brenda, bienvenida aquí a este espacio, Querétaro Somos Todos, y pues Brenda, pues a platicar sobre esta situación. Yo creo que antes de que pasara el evento de Héctor, tu hermano, pues, probablemente tú nunca pensaste verte involucrada en Mm. ningún movimiento de este tipo, ¿no? ¿Cómo fue que tomaste esta decisión? Creo que sí tendríamos que platicar también con el auditorio del evento que la detonó y en qué punto pasas de ser una familia que es víctima a través de la desaparición de un familiar a una activista como tal. Muchas gracias, Max, por la invitación. Y bueno, pues es algo muy doloroso, es algo muy lamentable tener a un familiar desaparecido. Desafortunadamente, bueno, pues estoy involucrada y me metí en este tema justamente pues por el dolor, la angustia, ver que no caminaba, la carpeta, bueno, en aquel entonces era averiguación previa, ver la desesperación de no encontrarlo, de no saber qué hacer. Todas esas como limitantes que te pone el propio sistema de justicia, pues yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Ver a mi mamá, ver a mi papá tan desesperados, tan angustiados, de no saber, porque finalmente somos una familia común, normal, como cualquiera de los que nos están viendo, como cualquiera de los que puedo salir a la calle y van caminando, como cualquier persona, ¿no?
Que cambia la vida de un día para otro, ¿no? Totalmente. Una familia normal. Nada más para aclararlo, Brenda, esto no fue en Querétaro, ¿verdad? Que no ocurre en Querétaro. Ajá. Héctor desapareció en Monclova, Coahuila. A Héctor lo desaparecen policías municipales en el estado de Monclova, de Coahuila, en el municipio de Monclova. Héctor fue desaparecido por policías municipales, propiamente la unidad 93. Héctor nos alcanza a hacer una llamada vía telefónica donde nos dice que lo paran, como en uno de los retenes que te ponen en las entradas de las ciudades, y lo detienen y le dicen que creo que traía mal como un faro del coche, y le dicen, bueno, ya danos 200 pesos y ya vete. Y pues les da los 200 pesos, pero pues no tenía nada su coche porque era reciente. Entonces dijo, no, bueno. Entonces era una como de las prácticas comunes que hacían los policías para que en lo que él estaba hablando con su acompañante, pues lo detenían para preguntarle al otro acompañante, otros policías, a qué habían ido a Monclova. Entonces, pues no ve ningún problema, los dejan avanzar y momentos adelante, cuando Héctor ingresa al hotel, que es el Comfort Inn, es que entra, se está registrando en el lobby, y en aquel entonces, no sé si tú recuerdas, que era comprar una tarjeta, la que raspabas, para sacar el número y lo ingresabas para que tuviera saldo telefónico. Sí, claro. Ya no tenían en ese momento la tarjetita, pero enfrente al hotel había un Oxxo. Entonces Héctor se cruza y regresando del Oxxo al hotel, vuelve a ver nuevamente a los policías que lo detienen y entran, pero entran ya con varios policías y estaba dentro de esa llamada con nosotros. Entonces, no volvimos a saber nada de él. El teléfono de Héctor se apagó. Nosotros consideramos que se había quedado sin pila o algo. Y ahí empezó el viacrucis de nosotros, porque no sabíamos qué había sucedido. Entonces empezamos a hacer, obviamente, pues a pedir a las autoridades de Coahuila que hicieran la investigación. Empezamos a buscar propiamente, pues en Policía Federal, en los corralones, si estuviera el coche volteado o algo, en los hospitales tanto privados como públicos que había ahí. Buscamos, no estaba nada, o sea, como si se le hubiera tragado literalmente la tierra. Entonces decíamos, o sea, esto no es normal, esto no puede estar ocurriendo, algo está mal. Y bueno, pues ahí es cuando nos damos cuenta, ya conforme la investigación, ya conforme todo lo que nosotros hicimos, en la búsqueda de Héctor, fue que nos dimos cuenta que los policías en ese entonces estaban coludidos totalmente con el crimen organizado, en este caso con el cártel de los Zetas. Entonces, no era Héctor nada más el único desaparecido, ya había muchísima gente desaparecida, había niñas, niños, ancianos, o sea, estas personas decían que cualquier vehículo que circulara por ahí, por esa zona, tenían que ser detenidos, o sea, solamente porque llevaban placas foráneas. Ellos creían que eran personas que iban contrarios. Bandas rivales, ¿no? Exacto, contrarios a su banda rival, pues sí, a los Zetas. Entonces, pues nosotros jamás habíamos estado metidos, ni nunca hemos tenido nada que ver con criminales, ni nada de este tipo. Desconocemos cómo sean sus prácticas. Y pues como gente normal, tú te subes a tu coche y dices, tengo que ir a Veracruz, pues te vas, pero no sabes con quién te vas a encontrar, no sabes que desafortunadamente todo el país está así. Y llevamos más de una década. Héctor desapareció en el año 2009, justamente cuando fue el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, que fue impulsada por el expresidente Felipe Calderón. Y que bueno, esto ha traído un río de sangre en todo el país y que no ha parado. Y o sea, sin politizarlo ni nada, pero pues ha sido muy devastador para la sociedad mexicana, porque de verdad es increíble el número de personas desaparecidas de diferentes edades, de diferentes estatus socioeconómicos, porque a veces decían es que se las llevaron porque se las llevaban a prostituir, o eran de albañiles y se los llevaron para construcción, o era gente que deseaba tener otro nivel de vida. No, nosotros tenemos estándares donde hay personas que son biólogas, químicas, médicos, de todo tipo,
personas con profesiones, o sea, personas empresarias que están desaparecidas y que no hay un rastro, o sea, no hay un rasgo por el cual nosotros digamos, bueno, quizás este es el modus. No hay un patrón, ¿no? No lo encontramos. Aparentemente. No lo encontramos. Y es a nivel nacional, no hay un patrón, como tú lo refieres, Max, no existe. Entonces es una desesperación como familiar tener a un ser querido desaparecido. O sea, no hay manera, no hay palabras que puedas decir, híjole, con esto, bueno, pues ya, no. O sea, ni siquiera porque lo platicábamos con psicólogos, ¿no? Porque hemos hecho mesas de trabajo, mesas de diálogo y decíamos, es que es un duelo continuo, sí, claro. Porque no puedes cerrar ese ciclo y no porque no quieras, es porque a cada rato, o sea... Y no tienes elementos para cerrarlo, ¿no? Que es lo que entiendo se demanda por muchos de los integrantes de los colectivos, ¿no? La paz, sobre todo, ¿no? Su paz interior, su paz como familia. Tú das un salto, Brenda, de ser una víctima a través de tu hermano, ustedes como familia, y te conviertes en una activista, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bueno, pues yo sin darme cuenta, a partir del 2009 que Héctor desaparece hasta la fecha, he tenido constante trabajo en no solamente buscar a Héctor, porque el haberme metido a buscar a Héctor desde un principio junto con mis hermanos, pero quien llevó siempre la bandera fui yo, justo por la peligrosidad de lo que llevaba, y no porque yo fuera más valiente que ellos. Mis hermanos son muy trabajadores, unas personas, la verdad, intachables, pero pues, ¿de dónde íbamos a comer? Nos fueron quitando poco a poco dinero, o sea, hasta que saquearon a mis papás, ¿no? Y mis papás con tal de que recuperaran a su hijo, pues soltaban todo. Y mucha gente desafortunadamente aprovechó de la situación. Y te estoy hablando tristemente de policías dentro de la Fiscalía General de la República, bueno, Fiscalía General ahora, en aquel entonces Procuraduría, que te decían, ¿sabes qué? ¿Quieres que avance? Pues sí, pero es que el jefe necesita tal cosa. Y es que, sí, pero necesitamos que paguen no sé qué. Y mi papá, no, pues sí, no, pues sí. Y había personas que nos llamaban, ¿no? Y nos extorsionaban. A mi papá le decían esto. O sea, hubo propiedades que mi papá tuvo que firmar ante un notario que le trajeron. Y nos deshicimos de esas propiedades. O sea, y dices, ¿cómo es posible? Pues porque también el notario estaba con la pistola encima y tenía encima a su familia que podía estar en peligro. O sea, muchas situaciones que no solamente fue que se llevaron a Héctor, rompieron con toda una familia, con toda la estructura del amor, de la confianza, de la calidad de vida, que porque ahora duramos años sin ir a fiestas, años sin festejar nada, porque no había nada que festejar. Rompieron con todo el esquema que es una familia, que es lo más importante en un ser humano. Nos quitaron la paz. Al margen de lo patrimonial, creo que hay alguna afectación todavía mayor, ¿no? Totalmente. Todavía mayor. Totalmente. Tú fundas una asociación civil. ¿Esto cuándo pasa? ¿Y cómo trabajan? ¿Y dónde trabajan, Brenda? Es decir, ¿quién puede sumarse? ¿Cuál es ahí la dinámica? Porque esto ya es, como yo te decía, ¿no? Al margen, y tú nos platicas de la pena en tu núcleo familiar, pero pues hay un punto donde decides que puedes también hacer este trabajo, esta lucha, todo este proceso, creo que de investigación, de ir a plantarte con las autoridades, ¿por qué no? De absorber desgaste, ya no solamente de lo que es la pérdida de Héctor, ¿no? Sino de muchos seres humanos que están en esta situación, tantos familiares como quienes están desaparecidos. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuánta gente se ha sumado? ¿Qué labores hacen? En un momento dado, inclusive, lamentablemente hay forma de que otros se puedan sumar por la circunstancia que decidan. Ajá. Mira, nosotros iniciamos desde que Héctor desaparece en el 2009 y desde ese entonces, sin darnos cuenta, empezamos a agregar a varias personas que se nos unían con la misma desesperación. Entonces, a partir del 2009 empezamos y iniciamos con el movimiento nacional,
por nuestros desaparecidos en México en el 2013. A partir de todo el tema con Javier Sicilia y todo este tema, que también estuvimos trabajando mucho con él, con la señora Morera, con la esposa de Nelson Vargas, por el tema con el señor Martí. O sea, fueron como muchos temas que estuvimos trabajando con ellos, con la señora Wallace. En paz descanse. Y en paz descanse también. Y bueno, fueron muchos temas, pero a partir del 2009 nosotros empezamos a trabajar, empezábamos a darles asesoramiento jurídico, el acompañamiento, el cómo no retardar más la investigación, la búsqueda, y empezamos a colaborar mucho con en aquel entonces las procuradurías, porque no existía todavía ninguna dependencia. Fue a raíz de todo el trabajo y el picar piedra que hicimos, que gracias a ese trabajo pudimos hacer la Ley General de Víctimas. Ahí fuimos nosotros pioneros dentro de la ley. También trabajamos mucho en el tema del cómo sí hacer algo para ayudar el tema de las víctimas. En este caso logramos que se hiciera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel nacional. Después pudimos lograr que se replicara en los estados de la República. Y por eso ahora hay comisiones. Logramos la Comisión Nacional de Búsqueda, que ahora también hay Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en todas las entidades. Sin embargo, bueno, pues también ha estado como muy tardía el tema de la ley de personas desaparecidas, que Querétaro es uno de los estados que no tenemos la ley como tal, pero bueno, ese es otro tema. Y el trabajo básicamente que hacemos nosotros es checar la investigación, checar la averiguación previa o carpeta de investigación, decir qué es lo que falta, qué es lo que le podemos apoyar al fiscal, qué es lo que le podemos ayudar al policía de investigación, qué es lo que podemos apoyar y acompañar. Hemos hecho muchas búsquedas de personas desaparecidas. Nosotros le apostamos más a la vida. Claro. Nosotros le apostamos 100% a la vida, 100% a la paz y 100% a la salud integral de todas las familias. Entonces nosotros tratamos de buscar sí o sí, pues obviamente en albergues, obviamente en personas que están en situaciones de calle, en situación que están incluso en algunas ocasiones hemos encontrado en lugares donde son centros de adicciones. Hemos encontrado personas que han estado desaparecidas, o sea, situaciones así, en centros penitenciarios, ¿sí? Que se han cambiado por alguna situación, se han cambiado el nombre por seguridad de sus familias y de ellos propiamente. Entonces, pues los hemos identificado y hemos recuperado a esas personas y reintegrado a su familia. También no hemos encontrado, desafortunadamente, bueno, en las búsquedas que hemos hecho en lugares estratégicos, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas y con la estatal, hemos hecho ya búsquedas de personas aquí en Querétaro. Se han realizado varios operativos en municipios como Pedro Escobedo, hemos hecho en Huimilpan, se han hecho en San Juan del Río, se han hecho en varios, incluso en el estado de Querétaro. En el municipio de Querétaro, pero justamente por seguridad de las familias nosotros no lo hacemos como muy público, porque es como, pues sí, evidenciar, pero también ponerlas en riesgo, porque hay muchos delitos que no nada más es la desaparición, involucran otro tipo de delitos que ponen en riesgo la integridad de la familia y muchas veces por eso no lo hacemos tan público. Claramente, pues buscamos es que siempre la ustedes seguridad. Han tenido que hacer estos movimientos, yo diría, públicos, o han ganado mucha fama algunos colectivos, pues precisamente por la problemática, ¿no? Pero me queda claro que su objetivo no es generar una fama como asociación, o sea, ustedes qué más quisieran que no pertenecer a ninguno que jamás se hubiera formado, ¿no? Definitivamente, pero tenemos que hacerlo el trabajo sí o sí, porque desafortunadamente pues nos queda claro que el fiscal ve un documento y lo ve como papel, y lo ve como tengo tantos expedientes más, sí, pero estás buscando como si se hubiera perdido un coche. Y no es un coche, se perdió una persona.
O sea, estamos hablando de que las primeras 72 horas son vitales para poderlo recuperar y reintegrar a su domicilio. O sea, ha sido muy difícil poder hacer entender en ese tema de la grave violación a los derechos humanos que tenemos las familias, pero sobre todo quienes están viviendo la situación y el riesgo que están viviendo. Entonces, muchas veces los fiscales no comprenden o no entienden como por qué la exigencia, por qué la alteración de las familias de que llega hasta alterado diciendo, o sea, es que búscalo, es que ¿qué tienes de información? Vine ayer y no tienes, vine la semana pasada y no tienes la información. Y ahí es donde entramos como Desaparecidos Justicia, sí o sí, a tratar de no de calmar, porque no hay manera de que calmes toda una familia, pero sí de explicarle, obviamente, los términos, pero sí también decirle al fiscal, o sea, tienes tiempos y ya te pasaste. La investigación debiste haber hecho esto, no lo has hecho, es urgente, atiéndelo ya. Entonces, hacemos ese trabajo, apoyamos a cualquier persona que se acerque al colectivo. Estamos únicamente trabajando por redes sociales. No tenemos un lugar físicamente, justamente pues porque trabajamos con nuestros propios recursos. Nadie nos apoya, Max. Es única y exclusivamente con los propios recursos que tenemos las familias de las personas desaparecidas. Muchas ocasiones, pues obviamente presto yo el estacionamiento de mi papá para hacer ahí reuniones, para hacer ahí reuniones tanto con gobierno federal como gobierno del estado, para que se lleguen a reunir y hacer ahí concretamente algunas reuniones justamente para hacer los avances de las personas desaparecidas. Pero sí, por supuesto, cualquier persona que tiene un ser querido desaparecido se puede comunicar con Desaparecidos Justicia. Trabajamos con todo el país. Desafortunadamente hay más de 128 colectivos con los que trabajamos nosotros de la mano en todo el país. Trabajamos con organizaciones internacionales. Estamos trabajando muy de la mano con la ONU. Trabajamos con Amnistía Internacional. Y estamos trabajando también ahorita con el tema de lo de la identificación humana. O sea, ya tenemos un buen rato trabajando con universidades en el estado, locales, pero también hay universidades internacionales que se están involucrando con la situación grave que está viviendo México. Y también pues estamos en esos temas. Pero sí, pero por supuesto, o sea, cualquier persona que quiera sumarse, ayudarnos y apoyar, son, bueno, bienvenidos. Claro, por supuesto, claro. Sí. Brenda, pues digo, la historia es muy fuerte, digo, he tenido oportunidad, yo por lo menos un par de veces de escucharla en un entorno mediático y en el personal, pues otras tantas, ¿no? Por la cercanía con tu familia. Te aprecio muchísimo, ¿no? Gracias. Y obviamente reconociendo tu trabajo, tu lucha y también la generosidad, ¿no? Porque, insisto, brincaste de la situación personal, la tragedia familiar, a abrir este trabajo pues a otras personas que viven lo mismo que tú y ayudas creo que a conectar, a caminar un camino bien complejo que a ti ya te ha tocado caminar y para que otros no lo tengan que repetir, o sea, mucho más fluido, o por qué no, que logren el objetivo que finalmente se encontrará sus desaparecidos. Pero bueno, Brenda, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas y bueno, pues gracias, aprovechamos para despedirnos aquí de Querétaro Somos Todos y que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Max.